¡Primera línea! Las empresas del petróleo se preparan para declarar la quiebra. Su quiebra. El petróleo es nocivo para la salud. Cuando los funcionarios de un gobierno tienen empresas, son acuerdos privados de los cuales se ha aprovechado. Es allí cuando los gobiernos empiezan a derrocarse. Las marchas se volverán más violentas y aprendemos a sobornar políticos a la voz y al favor de alguien que puede simplemente ayudar a que mi empresa funcione. Y el caballero Maquiel. Aunque nosotros tengamos la capacidad de elegir un gobernante cual vocero, sus decisiones están atadas a un reinado industrial. Este está obligado a conservar los tratados industriales que salvaguardan sus intereses y conservar acuerdos, haciéndonos parecer que son los nuestros. Por ejemplo, el petróleo. Escucha atentamente lo que te voy a decir. Ahora escucha atentamente lo que te voy a decir. Que vas a escuchar va a cambiar la perspectiva total de tu vida, de tu mundo. Porque lo que vas a escuchar va a cambiar la perspectiva de tu mundo y va a impulsar tu espíritu libre al desacato. Pero aquí viene lo más interesante. Las empresas del petróleo a nivel mundial se preparan para declarar la quiebra, su quiebra. En primer lugar, porque el petróleo es vital para la convulsión y expansión del planeta Tierra y sus pozos son finitos. Por otro lado, el 80% de las enfermedades y debilidades orgánicas humanas son por inhalar los derivados del petróleo. El petróleo es nocivo para la salud. El petróleo es veneno mortal para el organismo humano. Es nocivo para la salud. Aquí viene lo más interesante. Y si un producto circula en la sociedad, paga impuesto que favorece a la sociedad, ese impuesto sirve para proteger al ciudadano. Y si ese producto está dañando la salud del ciudadano, debe ser prohibido, retirado. Este tiene el derecho legítimo de denunciar y demandar daños y perjuicios. Las indemnizaciones son cuantiosas, pues el 80% de las enfermedades que sufrimos en la humanidad son derivadas por los productos del petróleo. ¿Estáis preparadas? Cuando un producto es nocivo para la salud, debe ser prohibido, retirado o, en su defecto, avisado, exhibido, como ocurre con el tabaco, e incrementado su impuesto, como lo que ocurre con el tabaco, donde sus consumidores, conscientes ellos, permiten propiciarse a sí mismos el cáncer que les matará. Deciden seguir propiciándose a sí mismos el cáncer que les matará. Pero cuando un producto es vertido impositivamente, como es el ACPM, respiramos impositivamente el ACPM. Todos lo inhalamos. La población puede demandar indemnizaciones, las cuales las empresas deben pagar y el gobierno les debe obligar. ¿Estáis preparados? Por ello, todas las empresas del petróleo, las empresas deben de pagar las indemnizaciones que se vendrán. Van a quebrar, porque no van a tener dinero para pagar las indemnizaciones a toda la humanidad. Por ende, la industria del petróleo cesará. No quiero seguir patrocinando la extracción de petróleo. No quiero seguir patrocinando con mis impuestos las empresas derivadas del petróleo, porque enferman mi cuerpo y la sociedad, en contra de las empresas y los organismos que vienen deteriorando el planeta Tierra. Soy Caballero Maquiel. Hay que reunirnos como pueblo. La colonización es la implantación de una cultura y una industria. La industria que recauda es para el rey.
El identificar cuáles son las industrias, comercios, empresas que están vinculadas a esa rama es el golpe. Siempre que se encuentran cuáles son las empresas del gobierno, es allí donde se empieza a atacar. Es allí cuando los gobiernos empiezan a derrocarse. Cuando sale a la luz las empresas que manejan los funcionarios del gobierno, es allí donde se empieza a derrocar un gobierno. Cuando los funcionarios de un gobierno tienen empresas, son acuerdos privados de los cuales se han aprovechado. Un funcionario del gobierno puede ser un empresario, pero con sus ingresos realiza sus capitalizaciones y los favores que se realice a sí mismo han de ser registrados. Todo transparente. Se van a generar una serie de piques a una serie de empresas que van a destrozar la economía del gobernante. Las marchas se volverán más violentas. Las marchas se volverán más violentas. Se están destinando los impuestos a una guerra que no queremos. Los piquetes acuden a una serie de empresas que son las responsables directas de que la humanidad esté sufriendo. Empresas que actualmente son las que gobiernan la moneda y el petróleo. Estas empresas son las que serán atacadas en todos los paros. Un gobierno es poderoso por los impuestos que nosotros pagamos, y un país es libre cuando el ciudadano decide en qué invertir sus impuestos. Cuando llegas, tienes una mentalidad de empresario, porque toda tu vida te has movido en negocios y sabes cómo jugar. Entonces, cuando estás en el gobierno, tienes una serie de tratados y hay muchas personas que están esperando ser asignados para que esas construcciones, tratados, contratos sean favorables hacia sus empresas. Y cobras una serie de regalos por aceptar que un contrato vaya hacia una empresa u otra. Esto es muy común dentro de los contratos. Entonces los empresarios aprendemos a movernos y aprendemos a sobornar políticos. Tenemos que aprender cómo llegar a la voz y el favor de alguien que puede simplemente ayudar a que mi empresa funcione. Es importante que un presidente sepa de negocios, también de leyes. El presidente que nosotros tenemos en Colombia en la actualidad es un abogado, es un letrado, es un abogado que conoce muy bien los derechos. La resistencia fiscal la entenderá. Y sabe que es uno de los caminos directos y eficaces que tiene el pueblo para rechazar una conducta, para luego no tener que ir a protestar en lo que el gobierno se está gastando los impuestos. La invitación es a decidir en qué gastamos los impuestos. La resistencia fiscal genera que todo el pueblo empiece a decidir hacia dónde invertir esos impuestos. Se va a crear un cálculo orgánico a través de la hacienda pública donde se va a poder notificar a las comunidades que el dinero se está repartiendo según sus necesidades. Funcionará. Habla con tu abogado, desgrava en cultura, deporte y educación. Y a los comercios deben implantar en sus recibos una casilla que permita al consumidor decidir a dónde va ese IVA para mejorar su comunidad. Esto es resistencia fiscal. Tú decides. Soy Caballero Maquial. Yo soy el Caballero Maquial. Yo soy el Caballero Maquial. Mi propuesta es invertir la pirámide. Me siento
preso de esta situación.